¿Cómo te vestiste hoy, Pepe? Porque para los que no saben, recibimos una crítica de un personaje que nos criticó por la apariencia. Como no pueden criticar los argumentos, nos criticaron por la apariencia. Algunos a favor de la calle, capaz, ¿no? No le gustó el video reacción. Y capaz que sí. Apariencia delictiva. Bueno, vos siempre tenés apariencia delictiva. Bueno, el tema de hoy, ¿es compatible el catolicismo con el liberalismo? Me parecía un tema súper importante y que está en debate en las redes y en ciertos grupos, y me pareció importante traer diferentes visiones sobre el tema. Daniel Méndez, un gusto, Daniel. Un gusto, tanto tiempo. Tanto tiempo, fuimos compañeros de liceo. Contanos un poquito de vos. Bueno, te cuento, yo soy, en mi faceta religiosa, podríamos llamarle, soy cristiano evangélico, de prácticamente toda la vida, podría decir, si bien yo nací en una casa que son todos evangélicos practicantes, pero llegó un momento que la decisión pasó a ser mía. Uno de niño a veces puede ir acompañando y pues toma las decisiones. No, en lo que es posicionalmente, hace años estoy liderando grupos de jóvenes. Estuve liderando jóvenes a nivel nacional en un concilio que se llama la Iglesia de Dios Pentecostal, y en la iglesia local en la que pertenezco como comunidad estoy a cargo de los jóvenes, como llamémosle líder, algunos le llaman pastor de jóvenes, y también estoy en la parte de la música, yo toco la batería y toco el piano, y estoy colaborando ahí. Luego soy contador recientemente recibido, hace 6 meses me recibí de contador, y trabajo en una empresa de recursos humanos. Eso es un poco un panorama general de mi vida, de lo que hago también en el día a día. Bien dijiste vos que por más que tuviste una influencia familiar, un punto en el que ya la decisión pasó a ser tuya. ¿Por qué decidiste seguir ese camino? ¿Por qué el catolicismo te parece el camino correcto, la cosmovisión más acertada? Sí, a ver, más que el catolicismo, en mi caso los evangélicos, tenemos algunas diferencias en algunos libros de la Biblia y prácticas que ellos hacen que nosotros no, a grosso modo eso. Y la verdad, mirá, nací, como te cuento, en un hogar cristiano, y eso a todo el mundo le afecta. Los primeros años de vida, obviamente en la forma de pensar, no voy a negar que nos afecta a todos, lo que se podría decir lo que mamamos. Después, aproximándonos a los 11, 12 años, la práctica habitual dentro de los evangélicos es que el que quiera tome la decisión de bautizarse, el que crea realmente en lo que define la Biblia en cuanto al credo nuestro de Dios y en cuanto a la forma de vivir. La verdad, pasando en limpio un poco los conceptos, me parecían siempre muy correctos y acertados, y en ese momento decidí por iniciativa propia, y le planteé en ese año, a ver, estamos hablando en el 2004, 2005 fue, hice el planteo de que me quería bautizar y pasar a formar parte formalmente, digo entre comillas porque ya era parte de la comunidad, pero ahí ya como un paso propio. Creo que lo que pasa es que también es una respuesta muy amplia para dar, pero sí creo que lo que está en la Biblia en muchos conceptos y muchas recomendaciones que nos pueden dar para la forma de vivir son muy acertadas y son un camino correcto para acercarnos a Dios, básicamente eso, y por eso es que sigo este rumbo. Muy bien. Pablo Molina, un amigo ya de la casa. El gusto es nuestro, Pablo. Yo soy evangélico también, soy más de la rama bautista, es muy parecido a la iglesia pentecostal, un poco más tradicionalista, capaz, en la forma de reunión, pero eso ha cambiado mucho. Hoy día son muy parecidos a las reuniones, capaz que el bautista tiene un poco de literatura más teológica, siempre se lo reconoció como ser el pueblo de la Biblia, una cosa así, en Estados Unidos sobre todo. Hay muchos bautistas en el sur de Estados Unidos, pero con Daniel somos hermanos de la fe, o sea, somos cristianos evangélicos los dos. Podemos tener algunas pequeñas diferencias en alguna doctrina secundaria, pero vamos, en la fe somos hermanos. Buenísimo. Emanuel García, otra vez por acá. ¿Vos sos creyente, Pepe? Sí, en realidad sí. Mira, hay un autor que dice, si vos crees en Dios y existe después de la muerte, pero si vos no crees en Dios y existe después de la muerte, vas a estar condenado. Entonces yo
creo en Dios. Si no existe, ¿qué pasa? Nada. O sea, ¿qué perdés? Ese es el punto. Aparte, mucho de lo que dice la Biblia es correcto en realidad. O sea, para mí como libertario es correcto. O sea, no robarás, no matarás. O sea, en el tema de los mandamientos, ¿no? Respetar a tus padres, o sea, honrar a tus padres, por ejemplo. No dañar al prójimo. Cosas así que son mandamientos o principios morales que para mí son los correctos. Que un libertario los tiene que... O sea, que siempre aboga por eso. También los libertarios se ponen en el tema de que quién tiene el poder, al fin y al cabo, ¿no? Porque si yo creo en algo por encima mío, pero que... O sea, el punto para mí de la discusión es, si vos crees en algo superior a vos que te creó, un creador, por ejemplo, pero él no ejerce un poder, por así decirlo. O sea, para mí Dios es libertario, como bien muchos libertarios lo dicen. O sea, nunca hay un poder que te oprima, ¿entendés? Directamente. Muchos estatistas, o sea, estatistas no, pero tipo, sí, son estatistas, al fin y al cabo, le echan la culpa, o que son agnósticos, ¿no? Ateos, que dicen, no, porque yo estoy ateo porque Dios, o sea, nos creó, pero hay pobreza, hay guerras, ¿entendés? Como que le echan la culpa a Dios. Y en realidad para mí la culpa es el Estado es el maligno al fin y al cabo, o sea, nosotros mismos, las personas, hay gente mala y hay gente buena, ¿entendés? Hay gente que roba, hay gente que mata, ese es el punto para mí. Creer en Dios no me va a hacer, o no creer, no me va a hacer más malo o más bueno, en realidad, porque hay gente que puede decir creo en Dios o creo realmente y es mala, digamos. Ese es el punto, hay que diferenciar esas cosas también. Muy claro. Con respecto a mí, no creo en las cosas que no han podido demostrarse, pero tampoco soy una persona cerrada. Estoy abierto a que cualquier persona me pueda hacer cambiar de opinión si tiene los argumentos correctos. Hice un posteo en Facebook, creo, que analizaba y llegaba a la conclusión de que hay dos posibilidades: o que Dios no exista, o que exista y sea anarquista. Porque lo que está claro es que nos dejó, si existe, nos dejó el libre albedrío a nosotros. Y después nosotros, bueno, lo estamos usando bastante mal, creo, pero bueno, también tenemos nuestras cosas buenas. Si tiene el poder y no lo usa, bueno, o sea, claramente es anarquista. A ver, yo igual quiero discutirte una cosa, porque está muy bien lo que dijiste, Pepe, en la segunda parte, pero al principio, lo que dijiste al principio, ¿no es un poco utilitarista? O sea, ¿no es un poco de que creo porque me conviene? Ya, vos me estás diciendo como que especulo. Claro. Todo el mundo especula. O sea, que no es malo especular. No, pero digo... Yo voy a especular por mi bienestar, en realidad, también. Es porque a mí me hace bien pensar así. Si yo lo pensara de otra forma no me haría bien, entonces estaría re perseguido todo el tiempo. ¿Me entendés? Bien. Estaría siempre con miedo, por así decirlo. Y a mí me quita el miedo eso. O sea, yo no le hago mal a nadie, o sea, expresando esa posición, en realidad, ¿no? Me choca un poco porque me parece que es una... A ver, no digo que vos lo sientas así, capaz que yo lo estoy interpretando mal, pero me parece que es como basarse un poco en el miedo, ¿no? O sea, como que creo por las dudas de que por no creer me vaya mal. Es como que crees por miedo. No sé, capaz que yo lo estoy interpretando mal. Sí, es lo que digo. Miedo a la muerte no le podés tener porque no sabes cuándo vas a morir. Si supieras cuándo vas a morir, ahí sí tendrías el miedo. ¿No concuerdo? No. En realidad... Lo que se refiere Pepe. A ver. Pepe, escuchó, me hiciste acordar, yo tengo ese libro en casa que lo compré, porque compré una colección de libros de filosofía. No sabía ni lo que había comprado, me puse a leer los libros, y es un autor cristiano, es un filósofo cristiano, no me acuerdo el nombre de él, que dice que Dios es la mejor apuesta. Ese es el que vos te referías, capaz. Dios es la mejor apuesta. Si Dios existe, voy a ser mejor padre de familia, mejor ciudadano, sí, y voy al cielo. Si Dios no existe, bueno, no perdí nada porque fui mejor padre, mejor persona. Una cosa así es lo que él explicaba. Dentro de todo un libro así, ¿viste? Pero me hiciste acordar, no me acuerdo el nombre, pero era una cosa así, que él, dentro de esa filosofía que él esbozaba, daba a entender eso, ¿no? Como para hablar con la gente y decirle, bueno, no pierdes nada con creer. Una buena decisión. Es una forma de mitigar el riesgo, una línea de pensamiento que trata de mitigar el riesgo.
el peor error sería no creer y que exista, entonces lo evito. ¿No debería basarse en una cuestión moral, no en una cuestión de conveniencia? Es como que yo diga, creo en el Estado porque me conviene, no porque crea realmente, no sé, una cosa así. O al revés, creo en el anarquismo porque me conviene, no porque crea que es lo mejor éticamente. No, pero ahí estás en lo terrenal y yo estoy hablando de lo espiritual. Sí, no, hice una analogía. Igual, ojo, ¿no? Yo creo que en cualquiera de nosotros que piensa que algo le conviene, en parte, pensar que algo te conviene es pensar que es lo mejor y que está bien. Parte del análisis que hacemos y parte del análisis del libro que mencionaban, que la verdad no lo conozco, pero por lo que comentaban creo que es parte del análisis, que se haría en ese extremo, ¿no? Vamos a Es decir, una visión muy egoísta y muy, bueno, me conviene a mí, entonces creo que es lo mejor. Pero que si te conviene a vos, sabés que le conviene a los demás también. claro, por eso, ahí va, Y tampoco es una obligación. está bien. Entonces, Es una manera de guiar tu vida lo que te conviene, siempre dentro de los principios, ¿no? y a los demás. Está por eso, sin romper los principios. A mí me conviene robar, no lo voy a hacer, porque para mí está mal. Claro, es que es parte también. Sería algo antiético, no sé cómo. Claro, ahí va, ¿No? eso. Crees en Dios, pero robás, matás, no sé, tipo esas cosas. Ahí entra la moral también. Claro, a eso iba. Lo que pasa es que también hay una creencia cultural en Dios también. No, hay gente que no practica ninguna religión, de nada, Ujú. y culturalmente cree en Dios, ¿viste? Por cosas que le han pasado, yo qué sé. Y de repente en una situación complicada agarra y le roba al vecino. Yo conozco casos así. Y está. No tiene una creencia en Dios por algo moral, sino porque cree que Dios existe, porque diferente, puede ser porque le pasó algo en algún momento, se vio apretado y digo, Dios, si está ahí, ayúdame. Dios le contesta, y entonces cree, pero no hay una conversión, dice, ahora voy a empezar a vivir mejor, a portarme bien, o a tratar de aprender un poco y ser un mejor ciudadano. Sigue haciendo su vida como si tal cosa, y un día agarró y cayó en las drogas, y terminó robando y terminó preso. Yendo directo al tema, Daniel, ¿es compatible ser evangélico con las ideas liberales? A ver, no soy un especialista liberal, creo que a grosso modo sí es compatible, en particular si nos ponemos a analizar un Dios que nos crea y nos dice hagan lo que quieran excepto esto, pero igual nos deja hacer lo que no podríamos hacer, es alguien que nos está dando muchas libertades. En ese sentido, y el respeto a los demás, el respeto a la propiedad privada, si no me equivoco, es otra de las ideas básicas de los liberales. Yo creo que sí. Puede haber algunos puntos que a algunos les choquen más o les sean más de inflexión, pero son más discutibles y me imagino que en el correr de la charla también nos iremos tocando. Pablo, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sí. Más que nada, al principio del Antiguo Testamento ya hay ideas que son más bien liberales, ¿no? Desde el tiempo de Moisés hasta cuando fueron liberados de Egipto, por ejemplo, buscando la libertad, queriendo ser libres del yugo del Estado de Egipto, por ejemplo, ahí tuvieron el apoyo de Dios, la contestación de Dios, desde la creación, ¿no? Libre albedrío, como lo dijiste tú. Básicamente veo como que el liberalismo y el occidente cristiano, como que el liberalismo estoy como mamando del cristianismo muchas cosas, me da la impresión. Por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a la libertad y a la propiedad. En la Biblia mismo decía, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y hubo personas en la Biblia que eran personas ricas, estaba sacando la cuenta, no me acuerdo si fue un teólogo, creo que fue Job, tú me ayudas un poco la memoria, Daniel, que tenía una fortuna, era una persona muy rica, pero se estima que tenía más o menos $1.000 millones, lo que sería trasladado ahora. No recuerdo bien, pero hubo gente que era capitalista. Perdón que te interrumpa, el ejemplo de Job, capaz que estás queriendo traer a la colación, por ejemplo, ¿no? Exacto, incluso cuando él pasó esa prueba, perdió aquello, ¿te acuerdas? Todo lo que tenía, y sin embargo, por no ponerse en contra de Dios o no faltaba el respeto a Dios, negar a Dios, Dios le dio el doble, no me recuerdo mal, le dio el doble después, con
cosa que a veces el progresismo, ciertas ideas dicen que la Biblia está en contra de la riqueza o de ser rico. No, nada que ver, está en contra del amor hacia las riquezas, es otra cosa, ¿no? Bien. Pepe, ¿hay compatibilidad? Sí, yo creo que sí hay compatibilidad. Yo creo que algunos autores en la Biblia como que interpretaron ciertas cosas o no tenían todo el conocimiento suficiente como para explicar la riqueza, por ejemplo. No sabían de economía, no sabían. O sea, ellos lo veían mal. No sabían las causas de los problemas. Entonces ellos trataban de explicar las consecuencias del problema. Bueno, un ejemplo claro es el tema de la riqueza, por así decirlo. Porque yo creo que en la Biblia no se explica en realidad. ¿Viste cuando te dice, por ejemplo, que un pobre sí va a ir al cielo, pero un rico no entra ni por una aguja, por la aguja? ¿Entendés? Algo así como eso. Me lo anoté porque quería discutirlo, dice. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Bueno, esa idea para mí está mal interpretada. Quizás le vino la idea, pero no entendía el por qué era rico. Al fin y al cabo. Claro. Ellos veían que había muchísimos pobres, muchísimos campesinos y que habían pocos ricos. Entonces le echaban la culpa a los ricos de que habían pobres. Y no echarle en vez de la culpa a los sistemas que estaban usando, por así decirlo. La dominación, por así decirlo, de implementar leyes, de cosas así. O sea, Jesús nunca pagó un impuesto, por así decirlo. Jesús no pagaba un impuesto. En todo caso, supuestamente multiplicó los panes y multiplicó los peces y les dio todo ahí. De ahí cobrar, le dijo, más o menos así. Perdón, ¿Ves bien ahí? pero tengo que meterle. No, dos comentarios, como para empezar a hacer. Porque lo primero que mencionaste es la historia del joven rico. Jesús le dice, cuando el joven rico le dice, yo sigo todas las ordenanzas de Moisés, me porto bien, soy una buena persona, ¿qué me falta para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, depende de todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Ahí todos se sorprendieron, estoy parafraseando el relato bíblico, disculpen si capaz que voy un poco mal. Todos se sorprendieron y le dijeron, epa, pero ¿qué pasó acá? Porque el joven se fue triste y el comentario de la Biblia es que porque tenía muchas posesiones, que era alguien rico, y Jesús primero le dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y después agrega, que es algo que muchas veces, y acá tengo que ser autocrítico con las propias iglesias a las que a veces pertenezco, agrega y no está hablando de la riqueza, sino porque después agrega y dice, es muy difícil que entre en el reino de los cielos alguien que confíe en las riquezas, no alguien que confíe en Jesús. Eso es algo que muchas veces ha visto mal interpretado o manipulado para beneficio propio. Puede ser, sí. O sea, ahí comparto, porque cuando vos le das más importancia a lo material es que a lo espiritual, por así decirlo, porque vamos a estar acá de pasada. O sea, tu cuerpo ya es lo material para mí. O sea, tu cuerpo es material. Ya cuando te morís vas a hacer algo espiritual. Yo creo en eso, en que somos algo más. Está bien, pero sí quería hacer el comentario porque, claro, muchas veces se interpreta eso y en la lectura rápida uno piensa, bueno, el problema es ser rico y el problema es tener algo por encima de la confianza en Dios, que confíe más en las riquezas o en lo que seas vos. O en el otro hombre, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? Como decía Jeremías, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Sí, yo iba a decir eso hoy y lo que pasa es que justo llegó gente, yo me distraje y quedé medio trancado, pero son más anarquistas, ¿viste? Porque dice también, maldito el hombre, tú corrígeme Daniel porque a veces yo me olvido, me puedo confundir con algún pasaje, ¿viste? Me puede ayudar, y maldito el hombre que confía en los príncipes de este mundo, o sea, en los gobernantes. Claro, los gobernantes. Él se refiere al otro hombre como diciendo a los gobernantes que dominan. Hay dos referencias, hay dos enseñanzas. En una parte se refiere a los hombres, pero en otra parte se refiere específicamente a los príncipes del mundo. Sí, claro. O sea, el poder. Cuando vos votás le estás dando una confianza superior a lo que vos podés hacer. Solo. Y también una cosa con respecto al joven rico, Jesús tuvo muchas charlas así, ¿no? Con gente que venía y hablaba con él. Y siempre cuando lo estaban probando querían garronear espiritualmente, si se puede decir de alguna manera, diciendo, mira que yo soy bueno,
pero el relato bíblico dice que Jesús ya conocía el corazón de él, por eso le hace las preguntas que le hace. ¿Por qué le dijo, vende todo a los pobres? No va a solucionar mucho que deje su riqueza a los pobres, pues le duraría un mes, ¿me entiende? La riqueza que tenía, si se la daba a todos los pobres de Israel. Porque ya sabía que le iba a decir que no, o sea, le dio un motivo para no, si no me querés seguir de verdad, te doy un motivo real para que no me siga. Además, a Jesús, que no, había dejado el trabajo que hacía con el Padre, terrenal, no tenía dinero para solventar todo el ministerio. Y había mujeres ricas, yo no me acuerdo los nombres, capaz que Daniel se acuerda, que ayudaban, ayudaban económicamente, incluso había gente poderosa que en la iglesia mismo primitiva, en los tiempos de Pablo, había ricos que compartían con los pobres, eso, ¿me entiendes? No hay un ataque hacia el rico, sino en el caso específico fue un tema del corazón de él. Exacto, aparte, también permítanme agregar otro detalle, ¿no? Hay una discusión en cuanto a las traducciones bíblicas, que hay muchos teólogos que lo que mencionan es que lo que Jesús decía es, vende todo, da a los pobres, la acción de dar, no dalo todo a los pobres, y sígueme, y otros hacen el énfasis de que tenía que vender todo porque de nada le iban a servir las posesiones y lo empezaba a seguir a Jesús, porque seguirle el ritmo iba a ser tener otro nivel de vida y otra clase de vida que no iba a necesitar las posesiones que tenía. Ese sí un comentario a la pasada, y capaz que otra cosa que también que estaría bueno, y perdonen que vuelvo un poco para atrás, es que cuando mencionás lo del impuesto, sí, pero es parcialmente sí eso, porque en aquella época había un impuesto al templo, no me acuerdo la cita bíblica exacta, pero en su momento cuando se lo fueron a reclamar, uno de los discípulos de Jesús, si no me equivoco fue Pedro, le preguntó qué iban a hacer con el impuesto al templo, y la respuesta de Jesús fue, bueno, anda a pescar, vas a sacar adentro del pescado 2 monedas y paga por mí y por vos. Entonces, porque ahí igual, más allá del Estado, y creo que no es el tema de hoy, por eso no valga la pena tanto profundizar, era como, no nos compliquemos ahora con este tema, mi misión en este momento es otra. De un poco elegir también las batallas. Mi reina no es de este mundo, decía. Sí. Exacto. Está bueno porque uno cuando lo ve de afuera, muchas veces puede malinterpretar todas las cosas. Entonces vos lees una frase suelta o lo lees por arriba y te induce a creer algo que de repente en el contexto no fue lo que se quiso decir. Entonces, así como yo leí esta frase, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, y ustedes me explicaron que en realidad no habla en contra de los ricos en sí, sino en contra, podríamos decir, del materialismo, poner lo material por encima de Dios, ustedes me explicaron eso. Otra frase que me parece controversial, que incluso, no sé, porque desde afuera parece que se contradiga con otras cosas que ustedes están diciendo ahora, es la de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo es eso de dar al César lo que es del César? ¿Ahí no se está como reafirmando el Estado? Sí, le está hablando a los judíos, ¿no? El pueblo que él vino, ¿no? Y al final no quisieron nada. Solamente los apóstoles, y más que nada los demás eran, ¿cómo se llamaban los que estaban al lado de Israel? Los gentiles, los pueblos que no querían nada, que no eran queridos por los judíos. Pero sí, él le dijo, da al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios, porque también los fariseos, los escribas, que eran los que lo terminaron entregando, ¿no? Estaban todo el tiempo arriba de él, hostigándolo, siempre haciéndole preguntas para hacerle trampa, un montón de cosas. Jesús era muy irónico, tenía respuestas muy irónicas también. Entonces siempre respondía de una manera así, como para cortarlos, aunque a sus discípulos nunca les enseñó eso. Y tampoco le enseñó en la iglesia primitiva, está enseñado. Es más, la iglesia primitiva era perseguida por el Estado. Y cuando venían a apretar a Jesús con algo, trataban de hacerlo caer en alguna, claro, si los judíos no pagaban el impuesto, tenían penas severas, ¿no? Que ellos eran muy oprimidos, incluso llegaron a matar judíos, los romanos, un montón de gente.
Entonces, más que nada, era por un tema ahí, por lo que yo veo, ¿no? Porque a los discípulos nunca les enseñó eso. Sí, aparte un tema que me gustaría agregar, ¿qué pasa? Como él bien menciona, los judíos de aquel tiempo muchas veces venían como que a probarlo, intentarlo y tratar de cambiarle un poco el foco. Y en esto un poco el contexto histórico para los judíos era, los judíos tenían la historia de Egipto, eran esclavos en Egipto, y Dios envió a Moisés para liberarlos de la esclavitud. En ese momento estaban bajo el Imperio Romano y estaban esperando el Cristo que les habían prometido, y ellos en su mentalidad era que iban a tener una liberación del estilo estatal, llamémosle. Y Jesús, esto que mencionábamos hace unos minutos, de que su reino no era de este mundo, él no estaba buscando en realidad hacerle una revolución al César, sino que estaba buscando cumplir el propósito de él en esta tierra, que creo que más o menos todos lo sabemos, que era morir en realidad, y la muerte y la resurrección, y era más para el lado espiritual y no tanto estatal. Por eso también, de forma irónica, a estos fariseos les pide y les dice: denme una moneda. ¿De quién es la cara que aparece acá? Y la cara es del César, hay que dársela al César. Y también tratando de sacar un poco el foco, o por lo menos yo lo entiendo así, capaz que no todos tenemos por qué concordar en esto, de la idea estatal del reino-estado, y no tanto, y focalizarlo más en un tema de un reino espiritual. No sé si logro traer un poco de luz en este sentido. También ellos le preguntan si era lícito, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que ellos trataban de llevarlo por lo político a él, ¿te acuerdas? Si era lícito, o sea, si era legal. Lo que pasa es que lamentablemente los judíos están bajo la pata de los romanos. Dice, bueno, si están usando el dinero romano y le cobran un impuesto, bueno, páguenselo. Si no, vas a quedar preso a una mazmorra de esa romana. Nos pasaba muy bien ahí. Por eso me pareció también valioso agregar el contexto histórico, como decía Manuel, para que no pueda ser una frase tomada fuera de un contexto que también a veces perjudica algunos análisis. Claro, porque es anacrónico una idea del pasado, en su contexto del pasado, traerla hoy en día, imaginarla hoy. Por eso hago esta pregunta de la frase, porque es muy importante entender el contexto en el que se dieron. Por eso yo leo la frase suelta y pienso, esto está mal. Pero en el contexto, capaz que significaba otra cosa muy distinta de la que te parece que significa sin el contexto. A Jesús, tiempo después de esto, todos decían en la famosa entrada triunfal, Jesús, rey de los judíos, y lo querían proclamar rey, son lo mismo que unos días después estaban diciendo: crucifíquenlo, no cumplió mis expectativas. También todo muy relacionado a esto que les digo, de una idea de liberación como Estado y de lo que era el reino y los romanos, y no tanto como la idea que Jesús traía planteada. Dar al César lo que es del César. Yo he visto que mucha gente, muchos católicos, la utilizan esa frase para defender al Estado. Entonces me llamaba mucho la atención, porque a mí, a ver, si vos tenés unos mandamientos y uno de esos mandamientos dice: no robarás, y después tenés una institución, que sería el Estado, que se financia a través del robo, porque a vos no te preguntan si querés pagar los impuestos o no. O sea, te lo sacan y si no vas preso. Entonces, me parecía un poco contradictorio. Ahora que ustedes me dan el contexto, puedo entenderlo. Ahora, me sorprende que gente que está en esos temas, que ha leído la Biblia, que todo, la entienda mal, aún teniendo todo el contexto. No sé, Pablo, ¿vos qué opinás? Sí, lo que pasa es que también hay varias escuelas de interpretación bíblica, teológica, y muchas veces, y también lamentablemente yo he visto gente que a veces no está preparada para enseñar, que enseña mal, y lamentablemente pasa eso. Eso más que nada lo he visto hace unos años atrás. Hoy día veo gente más preparada, yo no sé si es por las redes sociales, que hay más cursos, que hay un conocimiento más profundo también de lo que son las traducciones, de lo que era el griego que se tradujo la Biblia, y puede ser más específico con el contexto, ¿no? Entonces, claro, ahora
es más claro, porque nosotros estamos de acuerdo, pues estamos un poco más de la hora del hoy. Hace 30 años atrás no había esta visión tan clara. A Jesús lo crucificaron, lo mataron. ¿Por qué? Porque no pagaba impuestos. Sí, lo mató el Estado. ¿Entendés? Claro, lo mató el Estado. A Dios lo que es de Dios quiere decir, como diciendo, vos tenés la fe siempre en Dios. Porque ellos van a estar condenados al fin y al cabo. En el principio, en los primeros libros del Nuevo Testamento, el pueblo judío, cuando empieza a moverse, digamos, Dios con ese pueblo, el pueblo quiere un rey. Dios ofrece, yo soy vuestro Dios y acá tienen los mandatos. Esto, hay que portarse así, está todo bien, ¿entiendes? O sea, estoy hablándolo a un modo medio así rápido, a grosso modo. Estos son mandamientos, esta moral, digamos, es esto lo que hay que yo quiero que vivamos así. Pero a la gente no le bastó eso. La gente pidió a alguien que lo gobernara, que lo dirigiera. El mismo pueblo pidió un Estado, ¿entiendes? Y después eso desencadenó. Dice, ¿ustedes quieren un Estado? Yo soy Dios, ¿qué vos me entiendes? Preferí un hombre que te dirija en vez de mí. Sí, bueno, está. ¿En qué terminó? En un desastre enorme, porque el pueblo de Israel pasó por un montón de cosas, no porque Dios lo castigara, porque no me quisiste, sino que varias veces le pidió al profeta, no hagas esto, pues va a pasar esto. El mismo rey hizo cualquier cosa y terminó perjudicando al pueblo. O sea, el Estado terminó haciendo que el pueblo de Israel pasara por un montón de guerras, de muerte, una cosa, pobreza. Israel pasó por cada cosa, se va a la Biblia y la historia bíblica mismo, genocidio, de todo un poco, antes de Hitler, pasaron por un tiempo por confiar en el Estado, por seguir estos reyes, aparte corruptos, porque Israel tenía un rey, aún con el Imperio Romano, pero era súper corrupto. ¿Cómo era que se llamaba? Herodes, no me acuerdo, que era tremendamente corrupto, ¿no? Y el pueblo de Israel terminó siendo masacrado en esa época, al punto del hambre que pasaban, que terminaron comiéndose a sus hijos. O sea, pasó cualquier cosa en esa época. Y es a pesar de que Dios le dijo, yo puedo ser su Dios, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey, un Estado. Y bueno, y esa es la consecuencia, ¿no? También de todo lo que pasó. Ya que hablamos del liberalismo, el Estado, todo eso, bueno, es una imagen capaz un poco muy fuerte, muy grande, pero ha pasado durante toda la historia. Justo la historia de Saúl era la que yo estaba pensando, que era esa colación. Saúl, el rey Saúl. Que hasta ese momento Dios tenía los llamados jueces, que se ven en el libro de la Biblia, se llama Jueces, y luego el mismo pueblo exigía tener un rey, y dijo, bueno, hasta quieren un rey, tomen a Saúl, y con Saúl ya le fue muy mal. Entonces, obviamente la idea de Dios para ese momento no era esa, pero sí también a veces, y es una discusión que igual la traigo a la mesa y me estoy tomando una atribución incorrecta yo en este momento, cuando Israel sale de Egipto, igual viene toda la ley, los mandamientos y muchas prácticas que eran para apuntar a la convivencia. No había un Estado como tal, pero sí habían leyes que habían que cumplir, que eran muchas apuntando también a la convivencia, ¿no? Entonces, así como en un momento la idea era que no haya un régimen monárquico, como era ahora cuando mencionábamos con Saúl, también hubo otro momento en el que Dios dijo, bueno, a través de Moisés, estas son las reglas que ustedes tienen que practicar para también saber convivir. En esa figura también a veces entra, que no sé hasta qué punto en lo que es el liberalismo puede también contradecirse en algún punto. Eso capaz que lo estoy tirando a la mesa y es otro tema de discusión. Los mandamientos, ¿sí? Exacto, los mandamientos, pero no solo con los 10 mandamientos que conocemos, ¿no? No robarás, no adulterarás, respetar a Dios. Toda la ley, todos los estatutos. Exacto. De la ley. Toda la ley, todo el libro de Levítico, por ejemplo, que entre otras cosas hablaba de cómo gestionarse a la hora de hacer sus necesidades, para lo que nosotros hoy en día es muy simple, ir al baño y tirar de la cisterna,
había una forma para evitar, entre otras cosas, enfermedades, ¿no? Hoy en día con la ciencia lo podemos pensar así, pero en aquel momento eran leyes que había que cumplir.